El alimento. Los vampiros existen, y temo decir que su alimento preferido es la sangre de los más pequeños. ¿Cómo es que lo sé? Bueno, yo llegué a ser uno de esos niños. Puede que estas criaturas no se vistan con prendas llamativas, ni caminen por los techos, pero existen, de eso estoy seguro. Antes de que mi madre y yo nos pudiéramos mudar hacia otra casa, en la ciudad, solíamos vivir en un pueblito humilde, con mis abuelos. Mientras que yo me dedicaba a cumplir con la escuela, mis abuelos atendían una lonchería y mi madre trabajaba como la ama de llaves de una familia pudiente. Era 1978, tenía apenas los 9 años. En esa época no teníamos televisión en donde vivíamos, así que la fuente de entretenimiento se encontraba en la tarea, los libros o en salir a jugar con mis vecinos. Aunque la tecnología no estaba en su esplendor, los niños de alrededor y yo nos poníamos creativos con nuestros juegos. A veces solo bastaba con tener una lata o un buen gis a la mano para asegurar horas de diversión. Cada fin de semana, una niña muy bonita, llamada Yaretsi, salía al parque con los demás y siempre nos prestaba sus juguetes. Creo que era unos 2 años menor que yo. De pronto, en un giro demasiado triste, aquella niña de rostro colorido y saludable empezó a enfermar. Al principio, lo único que le daban eran mareos, pero, con el tiempo, los mareos se quedaron atrás y en su pobre cuerpo fueron apareciendo moretones de gran tamaño, sin razón aparente. Los padres de Yaretsi casi nunca le ponían una mano encima, pues, antes de llegar a eso, le levantaban la voz o la castigaban sin salir, así que, aquellos moretones de tan espantoso tamaño y coloración, no tenían un porqué de estar. Así fueron avanzando los meses, hasta que llegó el día en que la pequeña Yaretsi ya no se pudo levantar de la cama. Sus padres le platicaron a mi madre, que recién estaba luchando contra una anemia aguda, y los doctores no encontraban los motivos. Triste por saber que de la cama ya no se podía mover, pedí permiso a sus padres para entrar a visitarla y aunque sea, platicar un poco, puesto que ya la extrañaba. Y ver a mi pequeña amiga en ese estado, me dejó destrozado. Aunque me esforzaba por llamar su atención, lo único que ésta quería hacer era mantener sus ojos cerrados. En esa visita no pude hacer mucho, más que acompañarla a un lado de su cama. Lamentablemente, a los pocos días de haber tenido ese último encuentro, se nos fue anunciado su fallecimiento. Por lo que todos los vecinos lloramos sin control, tan pronto como nos enteramos. En lo personal, recuerdo que esa fue la primera vez en que me tocó ver a alguien tan pequeño morir. En mi mente de fantasía y juegos, pensaba que los niños no morían, que eso le sucedía nada más a los viejos, por ser su hora de ir al cielo. Por lo tanto, el asemejar la muerte de una amiguita, incluso menor que yo, me resultó una de las cosas más difíciles y desafortunadas a enfrentar en mi infancia. Yo y los demás vecinos continuamos con las salidas a jugar, pero ya nada fue lo mismo. Nos dolía voltear hacia la casa de Yaretsi y pensar en el lugar que dejó vacío. Una tarde, mientras que dibujábamos en el suelo, con unos gises, un amigo me preguntó si no tenía miedo de que falleciera otro de nosotros. Y lógicamente, le contesté con un sí, y luego le pedí que dejara de hablar de cosas tan feas. Casi como si el viento hubiese podido oír las palabras de mi amigo, 2 de nuestros amigos comenzaron a presentar exactamente los mismos síntomas que Yaretsi. Los mareos, los moretones, la piel pálida y el agotamiento. Todos fuimos presas del pánico desde que estos dieron señales de estar enfermos. Por otra parte, los doctores no estaban siendo capaces de encontrar las causas, por mucho que los revisaban o les mandaban medicamento inyectado. Solo, así de la nada, a mis otros 2 amigos se les fue agudizando la anemia, al punto de ya no poderse mover ni siquiera en sus camas. Supe que a uno de ellos le hicieron una pequeña transfusión cuando el problema alcanzó el punto de ser grave. Sin embargo, al día siguiente de esta,
sus niveles de glóbulos blancos volvieron a salir muy por debajo de lo esperado. No había una lógica, y toda la gente de los alrededores ya estaba cayendo en el pánico y las fuertes especulaciones en torno al tema. Como nuestros padres y abuelos trataron de encontrarle una lógica por el lado más realista posible, empezaron a decir que se trataba de un mal contagioso entre los niños y, por ello, ahora debíamos mantenernos distanciados, para evitar que otros siguieran cayendo. Hasta yo, siendo un pequeño de primaria, encontré bastantes incongruencias en lo que planteaban los adultos, pues, a pesar de que nos mantenían separados en el vecindario, siempre nos volvíamos a juntar adentro de nuestra escuela. A mediados de año, ocurrió eso a lo que todos le temíamos. Mis otros 2 amigos enfermos fallecieron, siguiendo los mismos pasos que Yaretsi. 3 familias, dentro de una sola cuadra, quedaron incompletas, aún sin una explicación. Todos estábamos aterrados. Los adultos temían que sus hijos se enfermaran, mientras tanto, los niños nos sentíamos preocupados de ver a otro amigo partir. Con la muerte de 3 amigos, en un periodo de tiempo bastante corto, comencé a experimentar un vacío enorme que acababa con mis ganas de hacer las cosas. Pues ya no quería jugar, no quería platicar, y solo por obligación es que cumplía con la escuela y las tareas. A casi un mes de los recientes fallecimientos, noté que, al despertar, me sentía mucho más cansado de lo habitual. Por lo general, desde que mi abuela se ponía a preparar el desayuno, me levantaba sin la necesidad de que me hablaran y le iba a ayudar con las cosas que me dijera. Durante esos días, a diferencia de como acostumbraba hacer, dejé de poderme levantar por cuenta propia y ya ni siquiera me daba cuenta del movimiento que había en la casa. La primera vez en que no me levanté a tiempo, mi abuelo tuvo que entrar al cuarto para despertarme y avisar que ya se me estaba haciendo tarde para salir a la escuela. Con un tono de burla, mi abuelita dijo que no me había despertado porque me hallaba perdido en el país de los sueños. A decir verdad, me hubiese gustado que esa mañana estuviera en lo cierto, mas la verdad era que ni sueños pude tener. Al contrario, estaba tan agotado que no recordaba haber soñado nada en lo absoluto. En las siguientes semanas me seguí sintiendo débil al despertar. Tan débil que creí que ni siquiera me podía mantener de pie. Cuando se lo comenté a mis abuelos, ellos me dijeron que lo único que tenía era tristeza por la falta de mis amigos que ya estaban descansando. Recuerdo mucho una vez en que me senté junto a un amigo a comer unas tortitas de pollo, preparadas por mi abuela. Luego de que le invitara un poco, este me rechazó el gesto de una forma tan horrible que parecía como si en lugar de haberle invitado comida, le estuviera acercando un cacho de basura. Y al preguntar por qué no quería probar, él me dijo algo como: «Eso que te estás comiendo ahora, alguna vez fue un ser vivo, con aliento y un corazón latente». Aunque al principio no me causó nada su extraña afirmación, con el pasar del día fui entendiendo a qué se refería. Y algo me causó mucho miedo, fue el pensar, ¿qué tal si existiera algo que disfrutara de comerse a los niños? Un fin de semana, hubo una noche en que se empezaron a escuchar gritos de horror, provenientes de una casa vecina. Los señores que vivían ahí dijeron que habían visto a algo en el cuarto de uno de mis compañeros. Dijeron que era algo jorobado y de color negro, que salió corriendo por la ventana tan pronto como los vio entrar a la habitación. Enterarme de aquello hizo que imaginara a todo tipo de monstruo. De pronto, empecé a cuestionarme, ¿y si la presencia de ese monstruo tenía que ver con las muertes de mis amigos? Desde entonces, empecé a tener mucho terror de irme a dormir, pues, aunque dormía al lado de mi mamá, no me sentía seguro con la presencia de una amenaza tan cercana. Además, tanto ella como yo eran personas de sueños pesado, así que me inquietaba la idea de que esa cosa anduviera libremente por la casa, mientras que nosotros solo dormíamos. A los pocos días de la queja dada por los de esa casa, hubo una mañana en que me levanté sintiéndome muy débil.
Cuando fui al comedor con mis abuelos, tuve un par de mareos que casi me hicieron caer. Como no quería hacer que estos se alarmaran, preferí hacerme el fuerte y obligarme a ir en ese estado a la escuela. Al principio de las clases mantuve el problema bajo control, mas, al llegar la hora del receso, empecé a verlo todo de una forma muy borrosa. Quise levantarme de mi banca para ir en busca de mi maestra, pero, antes de poder llegar a mitad del patio, el cuerpo me comenzó a temblar y caí de golpe enfrente de todos. El director trató de ayudarme, colocando un algodón con alcohol bajo mi nariz. Me dijeron que una maestra ya había ido a buscar a mis abuelitos. Luego de que estos llegaran, mi abuelo me llevó cargando hasta la casa y estando allí le llamaron a mi madre y después al doctor. De modo meticuloso, este se puso a revisarme. Primero, echó un vistazo por debajo de mis párpados inferiores. Lo oí mencionar que podría estar teniendo algo de anemia. Lleno de horror, me puse a pensar una y otra vez, no quiero morir. Después de pedirle a mis abuelos que me ayudaran a retirarme la camisa del uniforme, encontró varios moretones en mi espalda. El doctor me preguntó si me causaban dolor, a lo que respondí con un no, ya que, de hecho, ni siquiera los había sentido. Por lo que, el doctor me mandó a hacer unos análisis de sangre y pidió que aumentara el consumo de hierro en mi dieta. Todo estaba ocurriendo del mismo modo que un déjà vu. En el momento en que mi madre volvió del trabajo, vino a mí con los ojos llenos de lágrimas. Me dijo que nunca estaría lista para perderme y que haría absolutamente todo lo inimaginable para evitar que fuera el siguiente en la lista de niños muertos. A la mañana siguiente, desperté con una fiebre despiadada. En ausencia de mi madre, mis abuelos me tuvieron que retirar la ropa y empezar a ponerme trapos húmedos sobre el cuerpo. La fiebre subió tanto que mis extremidades se pusieron a temblar sin control. El doctor volvió a ir a la casa de emergencia y terminó por ponerme una inyección en vista de que los demás remedios no me funcionaban. Por lo que todo el día estuve en cama. A pesar de la fiebre y el cuerpo cortado, tenía un hambre voraz. Pues por más comida que mi abuela llevaba, no terminaba de sentirme satisfecho. Parecía algo sumamente extraño. A la hora de dormir, me giré a abrazar a mi madre y de esa forma me quedé. De un momento a otro, sentí una respiración ajena, cercana a mi oído. Recuerdo que me volví a girar por la incomodidad de lo que estaba sintiendo. De pronto, abrí los ojos y pude ver al espantoso monstruo parado junto a mí. Esta cosa sacó un solo colmillo y me lo incrustó en el cuello. Cada segundo en que succionó, lo sentí como un minuto. Desesperado, le di algunos golpes a mi mamá en la espalda para hacerla despertar. Así como ella abrió los ojos, el monstruo desapareció de la habitación. A mitad de la madrugada, prendí la luz de nuestro cuarto y le pedí que me revisara el cuello. Desde el momento en que lo levanté, ésta se horrorizó y la piel se le tornó pálida. En mi cuello, encontramos un pequeño orificio por el cual no paraba de brotarme sangre. Cuando me acerqué a revisar mi almohada, vi pequeñas gotas de sangre que se extendían de ahí hacia las sábanas. A la mañana siguiente de aquel incidente, mi madre armó una reunión repentina en la casa de mis abuelos. Se supone que no debía de escuchar sus pláticas, pero, aún así, guardé silencio desde el cuarto en donde estaba y escuché lo que estos especulaban. Pues al parecer, la mayoría apuntaba a que había un enfermo que se metía a la casa para herir a los niños. Me sorprendió que, a pesar de contar con pruebas mucho más específicas, se siguieran inclinando por el lado de la lógica. Y aunque sabía que mi madre me regañaría después de la reunión por lo que estaba a punto de hacer, salí del cuarto y me metí en la conversación. Antes de que siguieran culpando a un ser humano de causar todas esas muertes a inocentes, les dije que se trataba de un vampiro, un vil y cruel chupasangre. Por lo que casi todos rieron de mi afirmación.
Con un tono molesto, mi madre me ordenó que regresara al cuarto en donde estaba antes. Pero, al pensar en la cantidad de amigos que corrían el mismo peligro que yo, me rehusé a obedecer y continué insistiendo con mi señalamiento hacia los vampiros. Una de las madres presentes me invitó a sentarme junto a ellos. Acto seguido, con cierto sarcasmo, me preguntó, ¿cómo es que un vampiro me llegó a morder con un solo colmillo y no con dos? ¿Acaso era un vampiro chimuelo? A pesar de no contar con una explicación a eso, les dije a todos que era ridículo creer que otro ser humano tendría la habilidad de escapar de maneras tan ágiles o incluso de desaparecer. Además, por muy malvado que fuese una persona, ¿podría ésta estarle chupando la sangre a los niños sin dejar las marcas de sus dientes? Los adultos se quedaron en silencio. Parecía que por fin había conseguido el ponerlos a pensar. Y justo como lo presentí, así como terminó la reunión, mi madre me dio un par de nalgadas por interrumpir y me corrió al cuarto a estudiar. Tanto si aquello era un vampiro o solo una persona trastornada, los padres se pusieron de acuerdo para estar haciendo rondas entre las cuadras y cerciorarse de que no corriéramos peligro. Una vez más, despertándome del sueño, sentí como esa cosa clavaba su colmillo en el mismo lugar de antes. Desperté gritando y, esta vez, mi madre también lo vio, pues esa cosa estaba envuelta debajo de una capa negra. No pudimos verle el rostro, pero vimos como en un segundo levitó por encima de la cama hasta desaparecer. Desde esa ocasión, tanto mi madre como mis abuelos estuvieron de mi lado. Aquello no podía ser humano. Después de esa noche, la debilidad me ha atacado con una mayor fuerza, impidiendo que saliera de la cama o que incluso mantuviera una conversación sin que se me cerraran los ojos. Después de que los demás padres temieran por mi integridad, tuvieron la descabellada idea de, en vez de volver a llamar al doctor, llevarme hasta la casa de un brujo cercano, del cual se decían muchas cosas favorables, como que podía curar el insomnio, resolver afecciones del corazón y también percibir si alguien estaba siendo acechado por un fantasma u otra criatura. El día en que mi madre entró a ese consultorio, conmigo entre sus brazos, bastó con que el brujo pusiera su mano sobre mi frente para que le dijera a mi madre que estaba en peligro de muerte. Y aunque traté de explicarle la cosa que vi y el dolor que tuve cuando ésta me mordió, mi debilidad me seguía arrastrando a cerrar los ojos. Una vez que éste revisó mi cuello, le dijo a mi madre que estaba siendo acechado por una guaxa. Cuando ella le preguntó qué era una guaxa, exactamente, el brujo le dijo que eran unas criaturas demasiado letales y desalmadas. Se refirió a ellas como las destructoras de familias, pues, desde tiempos muy antiguos vivían alimentándose de los más pequeños de las casas, y si la sangre de alguien resultaba ser de su agrado, ésta lo seguía visitando a diario, hasta haberle succionado toda la sangre posible a su víctima. Mi madre le comentó sobre mis 3 amigos muertos. Por lo que el brujo no dudó en afirmar que, aquellas muertes sin sentido, habían sido provocadas por una de ellas. Él las describió como una clase de vampiro, pero con características de bruja. Como si, con la información anterior no hubiese sido suficiente para tener dolor de estómago, el brujo nos platicó que, hasta 100 años atrás, la forma en que atacaban a los niños era más violenta y nos aseguró que, antes de pensar en alimentarse de la sangre de un mismo niño, durante semanas, éstas los raptaban de sus familias, para llevárselos adentro de alguna cueva y allí mismo empezar a comérselo, o a comérselos si conseguían raptar a más de uno. Mencionó que era una carnicería de niños siempre que salían de sus escondites. Interrumpiendo las aterradoras descripciones, le alcancé a preguntar, ¿qué hallaban de especial en la sangre de los niños? El brujo me contestó que todo en ella se les hacía especial. Me dijo que, así como a los niños nos gustaba comer azúcar y ésta los llenaba de energía, para las guaxas, la sangre de un pequeño inocente y asustado, les resultaba también una fuente de energía y de sabores agradables.
Me explico que, a pesar de que lucían como ancianas dentro de sus 80 años, lo cierto es que cada guaxa existente tenía en realidad de 200 a 300 años de vida en este mundo. Y en cuanto a mi estado de salud, el brujo dijo que nos quedaba poco tiempo para protegerme, o, de lo contrario, estaba propenso a morir en su siguiente ataque. Para tratar el problema, el brujo le aconsejó a mi madre que, al llegar a la casa, se pusiera a hacerme un rosario tan grande que pudiese llegar de mi cuello hasta rodear mis pies. Le dijo que este debía ser hecho a base de un hilo negro, en el cual debía de formar una cantidad específica de nudos. Todo esto se lo apuntó en una hoja y le aconsejó que se apresurara a conseguir las cosas en el mercado, antes de que ésta volviera. Después de la consulta con el brujo, muchos de los padres cercanos se pusieron a hacer esta clase de rosarios para sus hijos. Todos se apresuraron para que los pudiesen portar desde esa misma noche. Y durante 2 noches, ningún niño presentó problemas. Sin embargo, los únicos que aún se hallaban inconformes eran las familias de mis 3 amigos muertos. Estos protestaron, diciendo que no iban a poder estar viviendo con miedo a esas bestias de Satán, obligando a los niños a llevar enorme rosario a todas horas. Pues dijeron que era injusto que nosotros nos tuviéramos que andar protegiendo de ellas y no ellas de nosotros. En el momento en que los demás padres les preguntaron si contaban con una mejor idea, los padres de los niños difuntos confesaron que querían venganza y, de ser posible, prender fuego a la bruja responsable de terminar con sus hijos. Al principio, todos los demás padres estuvieron en desacuerdo, hasta que se pusieron en sus zapatos y comprendieron una parte de la impotencia que enfrentaban a diario. Para que el ajuste de cuentas resultara, necesitaban de un niño que sirviera de trampa. Por lo que, en honor a mis amigos, no dudé en prestarme una vez más como la presa. Pues si el plan tendría buenos resultados o no, estábamos a poco de descubrirlo. La noche del engaño, nos fuimos a dormir todos, mientras que uno de los padres se quedaba a vigilar enfrente de mi cuarto, aparentando que dormía sobre una silla. La guaxa no demoró en aparecer, pude oír de nuevo su respirar. Cual zancudo que ataca desprevenido a una presa, la bruja clavó su colmillo en mi cuello y empezó a succionar. Sin llamar la atención, el padre de Yaretsi entró al cuarto con una pala en las manos. Al ver a la guaxa distraída, la golpeó con todas sus fuerzas en la cabeza hasta que la dejó en el suelo, retorciéndose y soltando alaridos. Enseguida, los demás padres entraron a la casa y le ataron una soga al cuello para llevarla a rastras hasta un terreno cercano. Por lo que la bestia se continuaba retorciendo, pero no conseguía desatarse. Y al llegar al terreno, entre los 6 padres le prendieron fuego. Recuerdo cómo gritaba del sufrimiento. Y, debo confesar, que no me desagradó ver la forma en que la hacían sufrir. Al final, han pasado más de 40 años de su tortura. Desde aquella noche de venganza en mi antiguo pueblo, ya nadie se ha tenido que quejar de la presencia de esas malditas guaxas. Camille Montfort, la vampiresa de la Amazona. Hace algunos días han estado pasando hechos terribles e inexplicables en la ciudad de Belém, capital de Pará, la cual compone la parte baja de la entrada a las Amazonas brasileras. En esa ciudad se han estado encontrando diversos cuerpos muertos en la selva. Los cuerpos se han estado encontrando cada 2 a 3 días, entre 2 y 4 casos. No se sabe quién es el autor de estos delitos, pero los hechos llenan de temor a los pueblerinos, quienes se sienten aterrados por la posibilidad de ser la próxima víctima. Los primeros casos fueron de 2 hombres de 40 y 45 años, quienes se encontraron colgados con una soga desde un árbol de los tobillos, presentaban un corte en la garganta y mordeduras en su cuerpo. Era como si algún puma hubiera estado mordisqueando el cuerpo. Luego de ese se registró 2 hechos más, aún más aberrante. Se encontró a la orilla del río Bae do Guajara el cuerpo de unos niños, un bebé de 3 meses y un niño de 4 años.
Ambos tenían marcas de mordeduras en sus manos, brazos, piernas y estómagos, similares a las mordeduras que se encontraron en los cuerpos de los muchachos. Se entrevistó a la madre, quien estaba devastada. Lloraba desconsolada por la pérdida de sus hijos. La misma dijo que ella había acostado a sus hijos en su habitación y esa mañana cuando fue a despertarlos no estaban en la cuna y la cama. Dice que no sabe cómo sus hijos fueron llevados. Esa noche, ella no escuchó ningún ruido. Solo se sabe que desaparecieron misteriosamente de su casa. Cuando se hizo la denuncia por el rapto de los menores y la policía comenzó a buscarlos, se los encontró a la orilla del río. Al hacerse la autopsia, se determinó que el momento de su muerte coincidió con la noche en la que los niños desaparecieron y que habían muerto por múltiples mordeduras en todo su cuerpo. 2 días más y se registraron nuevas víctimas en la ciudad. Esta vez les tocó el turno a 2 jóvenes. También se encontraron atados de los pies en la selva, con un corte en su garganta y el cuerpo lleno de mordeduras. Al hablar con la familia, se determinó que los cuerpos pertenecían a una pareja de novios, de 25 y 23 años, los cuales eran convivientes y llevaban una vida normal en la ciudad. Ella trabajaba en un local de comida amazónica como camarera, y él era ayudante de cocinero en ese mismo local. Sus amigos, compañeros de trabajo, como familiares han quedado devastados con lo sucedido, y no entienden cómo o quién pudo hacerle esto a 2 jóvenes tan tranquilos, que no tenían ningún tipo de conflicto con nadie. Todos los cuerpos presentaban características post-mortem similares. Cuando las víctimas eran adultos, se los encontraba colgados de las patas en algún árbol, en plena selva, con un corte en la garganta y mordeduras en todo el cuerpo. Cuando se trataba de niños, eran encontrados tirados en la costa, con el mismo tipo de mordeduras. Y eso sí, todos los cuerpos sin una sola gota de sangre. No se tiene ninguna pista sobre quién o qué podría ser el asesino de todas estas personas. Pero desde el Departamento de Policía de Sao Paulo, Brasil, se hallaron algunas pistas. Es posible que se trate de alguna secta satánica, un grupo de asesinos seriales, los cuales con gran astucia han logrado esconderse en la densidad de la selva amazónica, ya que una sola persona sería incapaz de lograr tales actos, o podrían ser depredadores que habían sido introducidos en la selva, ya que las mordeduras eran compatibles con las de algún animal carnívoro, animales que podrían haber sido llevados por las mismas personas que estaban orquestando estos delitos. La verdad es que los acontecimientos tenían a los lugareños aterrados, y con razón, no podían dormir ni caminar tranquilos por la calle pensando que un asesino serial podría atacarlos en cualquier momento. Por lo que se convocó al Departamento de Policía de Investigación de diversas ciudades de Brasil, entre ellos el Departamento de Policía de Investigación de Sao Paulo, departamento en el cual trabajo, para que se hagan las competentes investigaciones. Me subí a un avión, junto a mis compañeros, desde el Aeropuerto Internacional de Sao Paulo hasta el Aeropuerto Internacional de Belém. Llegué a una ciudad tropical, en la cual, como me habían informado, los ciudadanos tenían un profundo temor por lo que les podría pasar en la noche o caminando por las calles. Tanto que no se veían personas caminando por la calle y mucho menos niños. Solo salían para ir a trabajar o ir al Teatro da Paz, que era el centro cultural más importante de la ciudad. Desde el primer día me puse a trabajar casi de inmediato en los casos. Yo soy el jefe de departamento y me sentía responsable de una tarea tan delicada como esta. Hacía pocos días que habíamos llegado, sin hallar pistas del asesino, cuando mis hombres a cargo me hicieron esa tarde un pedido, el cual me pareció bastante irresponsable. Esta noche, Camille Montfort presentará Madame Bovary en el Teatro da Paz, y necesitamos tu permiso para poder asistir, me preguntaron en grupos, muy emocionados. Los miré con el ceño fruncido y dije, vinimos a trabajar, no es momento para eso cuando personas están muriendo casi todos los días. Debería darles vergüenza pensar en ir al teatro cuando mañana podría aparecer el cuerpo de otra víctima.
Ellos me miraron suplicantes diciendo, hemos rastrillado el lugar, sin encontrar nada, las cámaras tampoco captaron a nadie en la selva, o fueron destruidas por los animales. Trabajamos día y noche desde que llegamos a la ciudad. No creo que haga mucha diferencia relajarnos y descansar, solo por una noche. Además, se trata de Camille Montfort, dijo otro de mis hombres con una fotografía en la mano, la cantante francesa de ópera más importante de Manaos. Ella fue convocada desde Francia para cantar en el Teatro da Paz. Aquí, Camille es toda una celebridad por su increíble voz y belleza. Es verdad, aquí todos hablan de ella, acotó otro, déjanos ir a verla, es solo una noche. A decir verdad, sus peticiones me parecían un poco infantiles. Tanto interés en un artista local, habiendo tantas muertes a diario en esta ciudad, me parecía un poco absurdo y hasta desubicado. Pero, por otro lado, no podía culparlos por querer ver un espectáculo, nada más que por una noche, después de lo mucho que habían trabajado desde que llegaron a Belém. Le pedí al hombre que tenía la foto en la mano que me muestre lo que tenía. Como creí, se trataba de una fotografía de la cantante Camille. Una hermosa joven con un vestido verde, grandes senos, un cabello que le llegaba a la cintura, negro y enrulado, tenía una piel tan blanca e inmaculada, parecía de porcelana, labios gruesos y rosados, nariz en punta y unos llamativos ojos grandes y muy almendrados, color verde. Realmente era una mujer preciosa. Les dije que sí a su petición y no solo eso. Quise complacerlos acompañándolos yo también a ese espectáculo. No soy muy fan de la ópera, ni de ningún espectáculo de ese tipo, pero me daba algo de curiosidad conocer a esa cantante de ópera, de la que tanto se llenan la boca hablando en esta ciudad. Asistimos al teatro esa noche con mis colegas, quienes se quedaron con sus ojos prendidos del artista, ni bien puso un pie arriba del escenario. Como decían, su voz era sorprendente, escucharla cantar era como oír el canto de un ruiseñor, tenía unos agudos que hacían retumbar todo el escenario. Además, su interpretación de Madame Bovary era impresionante. Cuando quise darme cuenta, la ópera había terminado, la interpretación de la cantante era tan envolvente que me había dejado como hipnotizado en ella durante toda la hora. Ni siquiera noté la presencia de los otros cantantes. A la salida del teatro, la gente se amontonaban, pues todos querían ver a Camille. Aunque ella había dado una representación más que increíble, solo quería regresar al hotel para levantarme temprano y continuar con el trabajo al día siguiente. Pero mis hombres querían ver de cerca a la cantante y se amontonaban a la salida del teatro esperando para lograr encontrársela. Por solidaridad, los esperé y para no tener que irme en el taxi al hotel solo. Vi al jefe del departamento de policía, también estaba allí. Al encontrarse con los muchachos, los saludó y se dio cuenta de que también yo había asistido a la ópera. Luego de unos minutos de espera, Camille apareció con un vestido blanco y la multitud quería apretarla entre aplausos y gritos, siendo detenida por los guardaespaldas. El general del departamento de policía fue el primero en saludar a la artista, besándole la mano, hablando con ella y mirándola con los ojos bien abiertos y una expresión de profunda lujuria que se notaba incluso a la distancia. Inmediatamente llamó a mis muchachos, quienes saludaron a la artista, besándole la mano y hablándole, sin sacarle los ojos de encima, y luego me llamaron a mí. No quería ir, pero no me dejaron más remedio que acompañarlos, aunque estaba tan nervioso. Ahora que la veía de cerca, Camille era aún más bella que en la fotografía, tanto que tuve que tragar saliva cuando la tuve de frente. Ella estaba acompañada por su manager, un hombre flaco y de edad avanzada que no se despegaba de ella ni por un segundo. Aclamada Camille, dijo el general, déjeme presentarle a Jorge, nuestro jefe en la Policía Civil de Sao Paulo. Ella extendió su mano con el guante de color blanco y yo me incliné para besársela. Aunque esa noche no intercambiamos con ella más que unas miradas, regresé al hotel sintiéndome nervioso. No lograba sacarme su precioso rostro de mi mente.
Me sentí culpable por eso, así que llamé a mi esposa esa noche luego del teatro, con la excusa de que quería escuchar su voz. A partir de entonces, mis hombres no volvieron a ser los mismos. Todo el tiempo se distraían visitando el teatro, para ver cuando Camille volviera a hacer una presentación, las cuales no podían perderse ni una. Se habían vuelto fans número uno de esa mujer, al igual que los lugareños en la zona. Aunque no compartía el interés, llegué a entenderlos. Teniendo tan poco interés por esas cosas banales, me costaba mantener mi mente concentrada, pues la linda cara de esa artista aparecía en mi mente una y otra vez, como si hubiera vivido un embrujo. Mientras tanto, las muertes en Belém seguían apareciendo, sin hallar una respuesta ni una pista de quién podría ser el autor de los delitos. Al mismo tiempo, también me enteré de que el general de policía estaba saliendo con la cantante. Esto lo vi como una actitud muy desvergonzada, siendo el general un hombre casado, ponerse a tener una aventura con una artista. Me pareció aún más detestable cuando me enteré de que la artista salía con al menos 2 hombres más, también casados. Quise advertir al general en que no continuara con esa conducta tan vergonzosa, ya que estaba manchando su reputación como hombre respetable. Pero él se enojó conmigo, no escuchando mis consejos ni mis razones. Con el pasar de los días fui notando cómo la célebre cantante mostraba ciertas costumbres bastante cuestionables para la moral. No solo se la veía paseando en las calles de Belém con una sombrilla, supuestamente porque la luz del sol le hacía daño a su piel tan blanca e inmaculada, a plena luz del día, besándose con un hombre diferente cada día, con la mayor frescura, sin importarle que medio mundo la viera. Sino que también solía salir en las noches más calurosas a la calle con túnicas transparentes y sin ropa interior, mostrando a quienes la veían pasar todos sus atributos. En las noches en que llovía a cántaros y también hacía calor, Camille salía desnuda a la calle y se quedaba sentada al frente del Teatro da Paz, durante 1 hora o 2, bañándose con el agua de lluvia. La primera vez que vi esto, me pareció un escándalo. Quería detenerla por exhibicionismo, pero la policía local no me lo permitió. Ellos preferían quedarse frente al teatro parados con una sombrilla sobre sus cabezas, mojándose los pies, solo para mirarla desnuda 1 hora o 2, sentada en una banca en las afueras del teatro. Y ellos relamiéndose la boca. Es increíble, esta era increíble, y una ciudad a la que realmente se le perdonaba todo. Lo que más me preocupaba era el general de policía, quien, en lugar de ocuparse de encontrar al asesino de las víctimas, perdía el tiempo involucrándose con una mujer tan frívola como esa. El tiempo pasaba, y las víctimas habían llegado al escandaloso número de 25 casos. Cada 2 o 3 días se sumaban nuevas víctimas. Era desesperante, y no encontraba pistas ni ayuda de mis compañeros, tan embobados que estaban con esa cantante. Una tarde, encontré en una de las escenas del crimen, enganchada de la soga que sostenía los tobillos de un hombre asesinado, un pequeño retazo de tela roja flúor. Quizás no tenga nada que ver, probablemente sea simple casualidad, pero tuve un recuerdo. Me acordé de la camisa que había usado el manager de Camille en el espectáculo de la noche anterior. Ese tipo siempre me dio mala espina desde el primer momento que lo vi siguiendo cada paso de la cantante. Igual, no creo que signifique nada, pero una pista por más pequeña que sea debe tenerse en cuenta, sobre todo en un caso tan misterioso y difícil de descifrar como este. Con motivo de realizar mis investigaciones, decidí observar a ese hombre de cerca durante 1 semana, tiempo en el que no hallé ningún indicio de nada sospechoso y las muertes seguían contándose. Por lo que decidí, como última instancia, ir hasta su casa para investigar lo que allí podría encontrarse, para entrar en un momento en el que el hombre se encuentre fuera de casa. Una decisión bastante arriesgada, teniendo en cuenta que violaría la propiedad privada de alguien, pero debido a la desesperación y la falta de pruebas en los asesinatos, cualquier táctica es válida. En este caso, el fin sí justifica los medios.
El problema es que el señor vive en una cabaña, entre la selva. No es tan fácil cruzar una parte de la selva amazónica y puede ser hasta peligroso debido a la presencia de víboras y otros bichos peligrosos. Pero no importaba. Una tarde, me calcé mis botas negras y, rociándome con repelente de insectos, me interné en la selva para llegar a la casa del Mane de Camille. Cuando llegué, luego de media hora de caminata, me encontré con que el hombre no estaba y además tenía las ventanas y la puerta abiertas, por lo que entrar a su vivienda fue demasiado fácil. Cuando lo hice, lo primero que noté fue que las paredes estaban llenas de fotos de Camille Montfort en todo tipo de situaciones, bajando de un auto, saludando a una celebridad en el teatro. Tenía fotos con la reina de Inglaterra, con cantantes, actrices, actores. Todas las paredes estaban empapeladas con este tipo de fotos, era como entrar a la casa de un fan muy desesperado. Pero algo que me llamó la atención es que algunas de estas fotos estaban en blanco y negro y con celebridades pertenecientes a una generación anterior. En algunas fotos, ella no había cambiado de aspecto y se veía como ahora, aun siendo una foto en blanco y negro. También encontré periódicos viejos pegados en la heladera y las paredes, de noticias antiguas relacionadas con Camille Montfort. Me pareció extraño, pero no le di importancia, ya que la obsesión tan evidente del Mane de Camille me daba muchos más escalofríos. Quería salir de esa casa, que hasta tenía una vibra perturbadora, y eso hice. Al final, nada de lo que podría tener que ver con el Mane de Camille se relacionaba con las muertes en la selva y en el río Bae do Guajará, así que mejor será buscar en otra dirección. Estaba cruzando la selva cuando me encuentro como algo se mueve entre la vegetación. Los suspiros que vienen de allí son humanos. Me arrimo y lo primero que veo es la espalda de un hombre desnudo, que se mueve hacia adelante y hacia atrás. Me acerco un poco más, y delante de él hay dos hombres más desnudos moviéndose de igual forma. Tienen a una mujer en el medio, que lejos de estar siendo violada, parece muy feliz con la situación. ¿Será una prostituta? Por mórbida curiosidad, me arrimo un poquito más para ver de quién se trata, la pervertida que está teniendo relaciones con tres hombres a la vez, entre el césped, la maleza y los insectos de la selva. Cabello negro, piel blanca y de lo más pálida, es Camille Montfort. ¡Qué asco! Me fui frunciendo el ceño y apurando el paso, tratando de sacar de mi mente esa imagen de lo más repugnante y perturbadora, cuando oigo a mis espaldas los gritos de uno de los hombres. Me acerco arrodillándome de manera que el árbol y los arbustos escondan mi imagen, y lo que veo me deja en shock. El manager de Camille ha colocado paños en la nariz de los hombres para desmayarlos con algo. Unos enormes dientes caninos salen de la boca de esa mujer, toma el cuerpo de uno de esos hombres, el que tiene más cerca y al que le estaba practicando sexo oral, lo muerde viéndose como las venas de su cuello se inflan, haciendo el movimiento de succión. Lo vuelve a morder en diferentes partes de su cuerpo hasta convertirlo en una cosa pálida. Sus mejillas se ven rebosantes y rojas, mientras un hilo de sangre le corre por la barbilla. Una vez acabado, el Mane de Camille lo toma y con una soga lo cuelga de los tobillos a una rama de un árbol, boca abajo, le corta la garganta, colocando un balde debajo de él para que en este salga hasta la última gota de sangre, igual a como se carnearía un animal. Mientras tanto, Camille va a por su siguiente víctima. Este podría haber sido el momento de intervenir para salvar a esos dos hombres que aún estaban vivos, pero debido al miedo me tenía petrificado, no pude hacerlo, mis piernas temblaban y no podía moverme. Mi tortura fue quedarme viendo cómo les quitaban la vida a tres personas, siendo un observador y sin poder hacer nada. El miedo me tenía paralizado y ni siquiera era capaz de gritar. El mecanismo continuó para los otros dos. Ella los mordía por todas partes y cuando ya no quedaba mucha sangre en ese cuerpo, él los colgaba y les hacía un corte en la garganta para dejar caer en un balde hasta la última gota de sangre.
Luego, ella se metió el balde con la sangre de los restos de los 3 hombres a la boca. Era algo terrible, lo más espantoso que vi en mi vida. Nunca lo hubiera imaginado que los responsables de todas esas muertes serían estas 2 personas. A pesar de mi terror, no podía quedarme así con los brazos cruzados. Por lo que saqué mi celular del bolsillo, temblando, y pude sacarles 3 fotos, una mientras mordían a las víctimas, otra mientras los ataban, y la última cuando Camille se metía el balde de sangre a la boca. Me fui a mi casa, corriendo, pero cuidando de no hacer ningún ruido que pudiera delatar mi presencia. Me metí en mi hotel, en la cama. Esas imágenes estaban en mi cabeza como una pesadilla constante. Esos hombres, seguro eran amantes de Camille, y el general, él podría correr la misma suerte. Tengo que dar aviso cuanto antes de lo que vi. Muy temprano me dirigí a las corridas para dar aviso al general y a todos los muchachos de todo lo que había visto. Lo encontré al general en la oficina de policía junto a algunos de mis compañeros. Como era de esperarse, no me creyeron cuando les dije que vi a Camille mordiendo y succionando la sangre de esos muchachos que habían sido recientemente encontrados en la selva. Es más, ellos se sentían atacados de que hablara mal de su querida y me miraron con el ceño fruncido. Sobre todo el general, quien me estaba regañando por inventar semejantes barbaridades de una dama tan distinguida, elegante y talentosa como es Camille, manchando su buen nombre con maliciosas mentiras. No me quedó otra más que mostrarles las fotografías que había sacado, pero ni así me creyeron. Esas fotos son falsas, no se ve con claridad la imagen de la cantante, me decían. Pensaban que yo quería ensuciar a la cantante, pero sobre todo quien más mostraba su enojo con la situación era el general, quien me amenazó con quitarme mi puesto en la policía civil si no paraba ya con esa actitud. Detrás de él vi que tenía un ramo de flores y unos bombones. No hacía falta que explicara con quién iba a verse en un rato. Traté de advertirles a él y a todo el cuerpo de policías, pero parecía como si los hombres hubieran sido atontados por algún tipo de encantamiento muy potente. Porque por más razones que les diera y pruebas, no querían entrar en razón. Las pocas mujeres que conformaban el cuerpo de policías y querían estar de mi parte, eran censuradas por los hombres y amenazadas. Ellos querían proteger a toda costa a la favorita de Belém. Me fui de allí espantado. No sabiendo qué podía hacer, nadie me escuchaba y podía dejar que esa mujer siguiera haciendo de las suyas. ¿Esa mujer Camille será una mujer? ¿No será acaso algo más? Las fotos que encontré en la casa de su manager en blanco y negro databan de la época de mis abuelos, época en la que Camille no debía de existir, pero allí estaba, en algunas fotos como si el paso del tiempo no funcionara en esa mujer. Un pensamiento fugaz me vino a la mente, pero me resistí a creerlo. Pero, por otro lado, ¿qué otra explicación podía encontrarle para lo que vi? Esa tarde hice una llamada a alguien que conocía los registros de las personas que habían vivido en Francia y le pregunté por un nombre. Camille Montfort, ¿quién es ella?, le pregunté. Luego de buscar, me dijo que esa mujer murió en Inglaterra hace 30 años. Me quedé helado, pero debía apurarme para acabar con esa cosa antes de que cobre más víctimas. Si nadie quería ayudarme, debería hacerlo solo. Estaba pensando en todo eso y en la manera de destruirla cuando veo cómo se forma una sombra negra en mi habitación. Esta sombra dibuja unos blancos dientes y al acercarse a mí, aparece Camille Montfort en mi casa. No sé cómo entró, si estuve aquí desde la tarde y ella había estado en el teatro hasta hace una hora. Me viste, fue lo único que dijo antes de que yo la empujara y me fuera del hotel corriendo. Ella me perseguía en la negrura de la noche. Me metí en la selva, en ese lugar su mane me tiró al suelo, y Camille se subió arriba de mí, clavando sus colmillos en mi hombro y siento como la vida se me va. Entre la vida y la muerte, recuerdo cómo dicen que se mata un vampiro.
Tomo una rama puntiaguda con las últimas de mis fuerzas en mi último intento desesperado por librarme, se la clavó en el pecho, en el lugar exacto de su corazón. Ella se incorpora y grita mientras todo su cuerpo se convierte en piedra y luego polvo. Yo me libero y sigo corriendo. Estando libre de peligro, reservo el primer avión para regresar a Sao Paulo sin decirle nada a nadie, aunque mis compañeros pensaron que me ofendí porque no quisieron creerme. Poco tiempo después, me llega la noticia de que el manager de Camille, la cantante que misteriosamente desapareció de la ciudad, o eso es lo que piensan los lugareños, se ha suicidado. Al otro día, recibo una llamada de mi general pidiéndome perdón por haber sido tan tonto, cuando se avergonzaba a sí mismo metiéndose con esa artista, sin prestar atención a mis consejos, diciéndole que debía dejar de hacer el ridículo. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por Dea Martín y Alexa Waus.